Mi historia no empezó en un momento especial. No fue en una cita, ni en un viaje, ni en una escena de película. No hubo música de fondo ni un instante que pudiera señalar como el inicio de todo. Comenzó en el lugar más simple del mundo, un cuarto vacío. No era mío. Era de mi primo, quien se había ido del país para probar suerte. Me pidió que cuidara la casa mientras él arreglaba sus papeles, y yo acepté porque necesitaba un lugar tranquilo para trabajar, un espacio donde el silencio me acompañara y no me distrajera. Durante semanas, todo fue normal. El cuarto estaba siempre igual, paredes blancas, un escritorio sencillo, una lámpara que apenas iluminaba y una ventana que dejaba entrar la luz de la tarde. Era un lugar sin historia, sin huellas, sin nada que llamara la atención. Hasta que un día, mientras buscaba un bolígrafo, encontré una libreta escondida en el cajón de su escritorio. No soy de leer cosas ajenas, pero la libreta tenía mi nombre escrito en la primera página. Eso me detuvo. Eso me obligó a abrirla. Adentro había notas que él había escrito sobre mí durante años. No eran simples frases, eran observaciones, recuerdos, detalles que yo jamás supe que alguien había notado. Mis miedos. Mis inseguridades. Mis sueños que alguna vez dije sin pensarlo, en conversaciones que creí pasajeras. Y también cosas que me dolió leer, porque eran ciertas. En medio de esas páginas había una frase escrita en letra grande. Tú no ves lo que yo veo. Me quedé helado. Pasé horas leyendo, repasando cada palabra como si fueran espejos que me devolvían una imagen distinta de mí mismo. Descubrí que, mientras yo pensaba que era una persona común, él creía que tenía un talento que yo mismo había enterrado, escribir. Y lo peor es que tenía razón. En la última página había una carta dirigida a mí. Decía que se estaba marchando porque necesitaba empezar de cero, pero que antes de irse quería dejarme una verdad que él veía con claridad, que yo tenía miedo, no de fracasar, sino de intentar. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier crítica. Porque por primera vez entendí que alguien me había observado sin juzgarme, sin burlarse, sin exigirme. Alguien había creído en mí más de lo que yo mismo lo hacía. Esa noche me senté en su cuarto vacío, con esa libreta en las manos, sintiendo que lo conocía más que nunca, incluso estando lejos. El silencio del cuarto se volvió distinto, ya no era vacío, era un espacio lleno de su voz, de su mirada, de su confianza en mí. Y ese fue el momento en que algo dentro de mí se encendió. Un impulso. Una claridad. Una sensación de, ya no puedo seguir viviendo sin intentarlo. Empecé a escribir de nuevo. No para demostrar nada. No para ser el mejor. Simplemente porque era lo que mi corazón había querido siempre, y yo había ignorado. Cada palabra que escribía era un puente hacia mí mismo, una forma de recuperar lo que había dejado atrás. Al principio fue difícil. Las frases salían torpes, los párrafos se rompían, las ideas parecían repetirse. Pero cada página era un recordatorio de que estaba intentando. Y ese intento era más valioso que cualquier perfección. Con el tiempo, escribir se convirtió en un hábito. No era un acto heroico, era un gesto cotidiano, abrir la libreta, dejar que las palabras fluyeran, aceptar que algunas eran débiles y otras más firmes. Descubrí que escribir no era solo un talento, era una forma de existir. Era mi manera de ordenar el caos, de darle sentido a lo que parecía incomprensible, de transformar el silencio en compañía. También hubo días difíciles. Abría la libreta y no encontraba ruta. Me repetía que quizá estaba soñando tarde, que esos pasos no tenían destino. Entonces volvía a la carta y a esa frase subrayada, tú no ves lo que yo veo. La hacía mía sin arrogancia, si no puedo verme con claridad, aceptaré la mirada de quien me conoce por mis silencios. No siempre funcionaba. Algunas noches cerraba todo y me iba a dormir con la sensación de haber fallado otra vez. Pero ya no me detenía semanas, ya no me rendía por entero. Volvía. Con el tiempo,
el acto de escribir comenzó a cambiarme por fuera. Empecé a hablar menos con excusas y más con sinceridad. Dejé de pedir perdón por cada idea. Empecé a escucharme sin sospecha. Un día noté que la comparación con los demás, esa que solía morderme en los talones, perdía fuerza. No porque me creyera extraordinario, sino porque estaba ocupado siendo lo que debía ser. La libreta se volvió una brújula silenciosa. Mi primo no estaba, pero su presencia era una constancia discreta, alguien me había visto antes de que yo pudiera verme. A veces pienso que esa libreta fue su forma de quedarse un poco más, de extender una esquina de su voz dentro de la casa. Un hilo que me ataba no para retenerme, sino para sostenerme en los días en que el temor me hacía liviano. Imagino su mano escribiendo despacio, eligiendo con cuidado lo que dejaría. Y agradezco. No por las palabras que me halagaron, sino por las que me incomodaron sin dañarme. Su sinceridad fue un espejo que no deforma. Hoy, cada vez que dudo, regreso mentalmente a ese cuarto vacío. Recuerdo la luz tímida en la ventana, el escritorio con marcas de tiempo, la lámpara cansada. Respiro, abro la libreta en la memoria, y leo una línea al azar. A veces basta para que el miedo se haga manejable. Otras necesito sentarme, bajar el ritmo, nombrar la inquietud completa, me cuesta empezar. Entonces empiezo igual, pequeño, imperfecto, fiel. Ese cuarto, con sus paredes blancas y su simplicidad sin orgullo, se convirtió en un símbolo que no necesito que otros entiendan. Allí dejé de ser la persona que temía intentarlo y empecé a convertirme en la persona que se da una oportunidad una y otra vez. No siempre con éxito, no siempre con claridad, pero con un compromiso que me sostiene, seguir en movimiento por dentro. La historia no tiene un cierre contundente. No aparecieron premios repentinos ni cambios dramáticos. La vida no giró como un truco. Pero aprendí a mirar lo extraordinario que puede empezar en lo más común, una libreta olvidada, un cuarto silencioso, una frase que revela lo que ocultamos. Tú no ves lo que yo veo se convirtió en un puente entre la persona que huía de sus intentos y la persona que los abraza aunque tiemble. Si me preguntas qué cambió, diría que cambié yo, no por volverme brillante o por llenar un estante de libros, sino por elegir cada día una forma de avanzar que no negocia con el miedo. A veces escribo poco, otras, mucho. A veces borro páginas enteras. A veces guardo una línea como un tesoro. En todas, sigo. Y en ese seguir, la voz de mi primo acompaña sin empujar, intenta. Yo intento. Cuando la incertidumbre se hace grande, vuelvo a la ventana del cuarto y a la tarde que entra como agua lenta. Me recuerdo la primera vez que abrí la libreta y el vértigo de reconocerme en tinta ajena. Me digo, con una honestidad que aprendí al ras, no necesito garantías para empezar. Y empiezo, como se empieza una conversación que sabe a reconciliación. Tal vez esta historia no necesitaría contarse si no fuera por una certeza, a veces lo que nos salva no es una hazaña, sino una mirada que nos nombra con claridad. Así, cada palabra que escribo trae un poco de ese cuarto conmigo, y cada duda que aparece encuentra un lugar donde apoyarse sin desplomarse. Allí, en lo simple, aprendí a vivir intentando. Allí, en lo vacío, aprendí a llenarme de mí. Eso es todo amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas, nos vemos la próxima.